Hola a todos y a todas, bienvenidos a la clase número 3 del programa de lectura y escritura académica de la Universidad de Flores, destinada específicamente a la carrera de arquitectura. Esta clase se titula Edición conjunta del texto biográfico La Casa de Mies, exhibicionismo y coleccionismo de Beatriz Colomina. En esta clase vamos a revisar el modelo del texto presentado anteriormente. Mientras lo revisamos, utilizamos la guía de edición con el objetivo de que puedan aplicarla al momento de evaluar sus propias producciones y así preparar la entrega final del trabajo práctico. Esta es la guía de edición, seguramente la recuerdan de años anteriores en el programa. Sin embargo, es importante tener presente que la guía se adapta al texto con el que estamos trabajando, por lo que no tiene que aplicarse de manera automática en cualquier otro tipo de texto. Por esto, podemos decir que vamos a retomar los recursos aprendidos para escribir producciones similares, pero su aplicación específica corresponde al texto biográfico que estamos redactando en esta instancia, ¿sí? Bien, la guía de edición presenta tres columnas principales. La primera columna se denomina dimensión y en ella se organizan los tres aspectos fundamentales del texto. La dimensión de la estructura, la dimensión de los recursos semántico-discursivos, es decir, los recursos del lenguaje que trabajamos, y la dimensión del estrato gráfico, que refiere, a los aspectos formales de presentación y entrega del trabajo. La segunda columna se llama indicadores y estos son los criterios específicos que el texto tiene que cumplir para alcanzar ese propósito que nos propusimos al escribirlo. Y las columnas siguientes que permiten marcar si el texto responde o no a cada indicador. Si lo cumple, marcaríamos que sí, si no lo cumple, marcaríamos que no, y si no estamos seguros, colocaríamos una cruz en dudas. Bueno, ahora vamos a ver cómo aplicar esta guía a partir de algunos ejemplos. Vamos a comenzar con los indicadores de la dimensión estructural. Por ejemplo, en el primer indicador de esta dimensión se refiere a la primera etapa del texto. En la primera etapa se presenta el arquitecto al analizar junto con el contexto histórico y cultural en que se desarrolló su práctica profesional. Al revisar mi texto, noto que sí presento al arquitecto, pero no profundizo en el contexto histórico. Menciono el movimiento en el que se inscribe, pero no desarrollo el contexto en el que impacta su obra. Por eso voy a marcar dudas y lo anoto como un aspecto a revisar y reescribir más adelante. En cambio, el siguiente indicador, en la primera etapa se presentan de forma general los proyectos más destacables del arquitecto, sí se cumple, porque presento los 4 proyectos principales que luego voy a desarrollar con mayor detalle. En la segunda etapa, los indicadores vamos a ver que cambian. Por ejemplo, en la segunda etapa se presentan los proyectos más destacables del arquitecto de forma cronológica. Esto implica no solo mencionarlos, sino desarrollarlos en detalle, ¿sí? Ya no hablo de una presentación general, sino de una presentación más particular. Otro indicador dice, en la segunda etapa se describe la materialidad y las posibilidades espaciales de los proyectos. Y este punto yo no lo cumplí a la hora de hacer el diseño. Por lo tanto, voy a tener que marcar que no, porque solamente los presenté de manera general. Entonces, tengo que ampliar este aspecto. Una vez revisada la estructura, pasamos a la dimensión de los recursos semánticos discursivos. Uno de los indicadores más importantes es la fluctuación verbal, ¿sí? El uso adecuado de tiempos verbales. Recordemos que este tipo de textos, al ser biográficos, se centran en hechos pasados y ya concluidos, por lo que debe predominar el uso del pretérito perfecto, ¿sí? Como por ejemplo comenzó, diseñó, escribió y construyó, ¿sí? Son como ejemplos que yo utilicé. Sin embargo, en la primera etapa, cuando presentamos la relevancia del arquitecto en la actualidad, es recomendable utilizar verbos en presente para mostrar que su influencia, sigue vigente. Y en mi caso, utilicé solo verbos en pasado en todo el texto, así que marco dudas y considero que podría revisar este aspecto. Si bien no está incorrecto, sería interesante incorporar esa fluctuación de tiempos. El siguiente indicador, vemos que sí se cumple. Se utilizan referencias temporales para ordenar cronológicamente la obra del arquitecto. Sí, a lo largo del texto yo incluyo expresiones todo el tiempo, ¿sí? Para poder ubicar temporalmente las obras del arquitecto. Al hablar de en 1932 o también de a medida que avanzaba la década de 1920, esto siempre va a ayudar a situar los proyectos en el tiempo. Bien,
Y por último, otro recurso clave es el de la voz autorizada, es decir, poder incorporar otras voces con validez institucional en el campo de la arquitectura. Estas referencias siempre van a fortalecer nuestra propia argumentación. Por ejemplo, si valoramos positivamente la obra de un arquitecto, podemos apoyar esa valoración en otros autores que sostengan una postura similar. En mi texto utilicé la voz de Beatriz Colomina para hablar de Mies y incorporé citas directas e indirectas. Este es un recurso fundamental que no debe faltar en sus producciones y estas citas tienen que ser citadas correctamente, ¿sí? Por último, revisamos los aspectos del estratográfico, que no son muy complejos. Por ejemplo, al hablar del uso adecuado de puntuación, acentuación y ortografía, o la inclusión de imágenes pertinentes con sus respectivos epígrafes. Esta no es obligatoria, pero es recomendable. Y también el cumplimiento de las condiciones de entrega, el formato, la tipografía y los plazos que habíamos establecido junto a la guía de edición. Hasta acá llegamos con la modelización del uso de la guía de edición. Recuerden que el trabajo práctico ya está disponible en el campus y que deben entregarlo en el espacio titulado Versión Final más Guía de Edición. La entrega debe incluir la versión final del texto y la guía de edición completa, con las 3 columnas completas y las observaciones correspondientes. Y no se olviden que también tienen que entregar una primera versión, es decir, los avances y después la versión final, porque se evalúa todo en su conjunto, cómo fue un progreso poder llegar a esta etapa del trabajo. Muchas gracias por ver la clase. Saben que pueden dejarme dudas y consultas en mi mail o en el foro que está subido en el campus.